Hola, mi nombre es Tania Santiago Santiesteban y voy a explicar el tema sobre instalación de gas LP y gas natural de la materia de instalaciones industriales. Para empezar con el tema, voy a introducirnos a lo que es la instalación de gas LP. La instalación de gas LP tiene como objetivo introducir al estudiante en el conocimiento de las propiedades físicas y químicas del gas LP como combustible, fuente de energía calorífica en las instalaciones donde se aplica el reglamento de la SCFI que rigen de diseño, cálculo, construcción, operaciones y manejo de las instalaciones de gas LP. Este es el objetivo principal que se tiene al estudiar este tipo de instalaciones. ¿Qué es el gas LP? Bueno, el gas LP también es conocido como gas licuado de petróleo y es un combustible de alto poder calorífico que arde con una flama limpia, el cual se quema totalmente sin dejar residuos o cenizas o producir humo o hollín. Está compuesto principalmente por propano y butano. Estos elementos están en diferentes porcentajes en la mezcla de gas LP. Su composición, como ya había dicho, es una mezcla de propano y butano y además este es inodoro e incoloro, por lo que se le agrega mercaptano, que es un hidrocarburo obtenido del petróleo, para que le dé su olor característico de huevo podrido. La mezcla deseada de estos componentes del butano y el propano es de 39% de propano y 61% de butano en nuestra mezcla de gas LP. Y para el mercaptano, que es el que da el olor de huevo podrido, sería 1 litro de mercaptano por cada 10.000 litros de gas LP. ¿Cómo se obtiene el gas LP? Bueno, el gas LP se obtiene de unos mantos petrolíferos mezclados con petróleo crudo. También se obtiene en una opción secundaria de la refinación de algunos derivados del petróleo, por lo que principalmente es del petróleo y sus derivados. Aquí podemos ver una imagen de su obtención en los mantos petrolíferos. Este gas, sus usos son variados. Es utilizado en instalaciones de aprovechamiento tipo doméstico, como los hogares, departamentos, casas, también comerciales, que son todos los negocios de servicios y de comerciantes, e industriales, que son todas las fábricas que tienen algún proceso industrial, y en todos los procesos que se necesite de una gran energía térmica. Algunos ejemplos son en procesos de industria, en hornos de procesamiento de vidrio, metal, cerámica, pasteurización, vulcanización, remoción de pintura, esterilización, corte de metales y soldaduras, entre otras. Algunas propiedades del gas LP es que, como ya habíamos dicho, la mezcla deseada y la mezcla ideal sería de 39% propano y 61% butano. La vaporización es aquella que sucede cuando la superficie libre de los líquidos y a cualquier temperatura, esto depende de la temperatura ambiente, las dimensiones del recipiente, del nivel libre del líquido, la presión ejercida en este, etcétera. Entonces, la vaporización de nuestro gas LP va a depender del tamaño de nuestro recipiente que lo contiene, del espacio libre dentro de él y del estado de nuestro líquido de gas. La ebullición es cuando existe vaporización rápida o turbulenta y puede ser provocada por un aumento de temperatura o por reducción súbita de la presión sobre el nivel libre de los líquidos. Esto puede causar pérdida de gas en nuestros contenedores, lo que sería pues aumentar costos porque se acabaría más rápido el gas y tendríamos que comprar este gas en cada periodo más corto. Su temperatura de ebullición de nuestro propano es esta bajo cero y del butano es esta igual bajo cero. Todos los dos están en grados centígrados. Eh, Son temperaturas a las que herviría si solo estuviera sometidos a la presión atmosférica. Y como digo, aquí existiría una pérdida de gas. Y si llega a pasar que existe una pérdida en nuestros eh, tanques y pues es costoso. El peso específico de esto quiere decir que es la unidad de volumen del gas LP por volumen, que sería por unidad cuadrada del recipiente. Y de los componentes del gas LP sería del agua destilada sería de 4.0 grados centígrados por 1000 kilogramos
sobre metro cúbico y del propano de 15.5 grados centígrados por 507.9 kilogramos sobre metro cúbico y del butano sería de 15.5 grados centígrados por 584.4 kilogramos entre metro cuadrado. La densidad, bueno, la densidad de un cuerpo o sustancia, en este caso de la mezcla, se define como una masa por unidad de volumen. En caso de la densidad se considera del gas LP, se considera la del aire como unidad de medida principal, por lo que el aire es una unidad y el propano es 1.522 con respecto a la del aire y el butano de 2.005 con respecto al aire. La presión de vaporización se refiere a la velocidad con la que las moléculas del vapor presionan la superficie libre y las paredes del contenedor que contiene la mezcla. Esta presión del vapor es de acuerdo al tipo de gas contenido en nuestro recipiente y es directamente proporcional a la temperatura en la que está expuesta el gas. El límite de inflamabilidad se trata de la composición en proporción de una mezcla de aire-gas, más allá de la cual la mezcla no enciende ni se propaga. No puede autopropagarse o seguir encendida sin la aplicación de calor en una fuente externa. Si no se cumplen los límites aquí mostrados, entonces nuestra flama no prenderá o existirán alguna fuga de gas y eso puede ser peligroso y tóxico. El límite inferior del propano es de 2.0 a 2.4%, del butano 1.5 a 1.9%. Si este límite inferior es menor, no prende la flama. Límites superiores de propano es 7.0 y a 9.5% y el butano 5.7 a 5.8%. Si este límite superior es mayor, lo que pasa es que pueden existir fugas y pues se tiene que llamar al técnico para que verifique qué está pasando, si no puede ser peligroso. Ahora vamos a introducirnos a lo que es el gas natural. El gas natural es una mezcla de gases entre los que se encuentra en mayor proporción el metano. La proporción en la que se encuentran está compuesto es del 75% al 95% del volumen en la mezcla. Este también es incoloro e inodoro y no se le pone un olor como el mercaptano que con el gas LP. Este se lleva desde el manto hasta la casa directamente. No existe un proceso que se le agregue una sustancia más como en el gas LP. Sus usos comunes son como un combustible doméstico o industrial, como materia prima en la industria petroquímica. Sus usos son parecidos o iguales a los del gas LP. Sus propiedades del gas. Bueno, este está compuesto habitualmente de metano, que está del 85% mezclado con un 10% de etano, un 5% de propano y un 0.1% de butano, 0.7% de nitrógeno. No obstante, en la práctica la composición del gas natural oscila según la presidencia del mismo. Aquí tenemos una tablita de los demás componentes que pueden estar dentro del gas natural y su porcentaje. La densidad. Bueno, la densidad de nuestro gas natural, o a diferencia de otros gases combustibles, es más ligero que el aire, por lo que de productos alguna fuga sale rápidamente al exterior de los locales y garantizando una elevada seguridad. Su densidad relativa del aire es 1 y su densidad relativa del gas natural es de 0.62 con respecto a la escala que ya habíamos tenido del aire. Su punto de ebullición, todos estos hidrocarburos ligeros que componen al gas natural tienen un punto de ebullición muy bajo, que está entre menos 158.9 grados centígrados en el caso del metano, por lo que en condiciones normales de presión y temperatura el gas natural se presenta en formas de gas o vapor, a diferencia del gas LP que se presenta en forma de líquido en nuestros contenedores. Y por la presión de las llaves ya sale en forma de vapor. Clasificación de las instalaciones de aprovechamiento. Bueno, una instalación de aprovechamiento, ¿qué es? Una instalación de aprovechamiento es el conjunto de todas las tuberías, las válvulas y accesorios apropiados para conducir gas natural desde la salida del medidor hasta la válvula de seccionamiento anterior a cada uno de los equipos de consumo. Aquí podemos ver que este sería como el lugar donde se obtiene el gas natural y este se lleva directamente al medidor y ya ahí directamente a los lugares de consumo que serían edificios, casas, locales y empresas industriales. Existen diferentes tipos de instalaciones de aprovechamiento.
tenemos el tipo doméstico, que es aquel que administra el gas a las casas o departamentos destinados a uso habitacional, como aquí en nuestro ejemplo tenemos que llega aquí a edificios y casas. También tenemos la instalación de aprovechamiento de tipo industrial que lleva y abastece a la industria productora, suministra gas a empresas donde se realizan procesos industriales, como en el ejemplo aquí en nuestra imagen podemos observar, y la instalación de aprovechamiento tipo comercial que suministra gas a establecimientos donde se elaboran productos que se comercializan directamente con el consumidor o donde se proporcionan servicios que serían pues empresas de servicios, ¿no? Y aquí tenemos igual en el ejemplo de la imagen, podemos ver los tres tipos. Ahora, para que exista esta instalación de aprovechamientos en estos diferentes elementos, primero necesitamos que en esta instalación haya una llave de pozo general. Esta es la que se utiliza para cerrar el paso del gas al edificio en contraposición a la llave de paso individual. Esta nos permite cerrar el paso del gas. En caso de fugas, incendios, podemos cerrar esta llave para evitar más accidentes. Los medidores, este es un instrumento utilizado para cuantificar el volumen de gas natural que fluye a través de él. Y las válvulas es el dispositivo utilizado para controlar o bloquear el suministro de gas, aguas bajo en su instalación. Los reguladores es el instrumento utilizado para disminuir, controlar y mantener una presión determinada alguna bajo de su instalación. Las tuberías. Esta tubería puede ser de cobre, galvanizada, polietilada o multicapa. Hay diferentes tipos de tuberías, ya sería caso del encargado de ver cuál es la más conveniente de utilizar. Y las conexiones estas pueden ser conexiones para tubería a tubería, codos, las necesarias para conectar toda nuestra instalación de aprovechamiento según la necesidad del tipo de instalación de aprovechamiento, sea doméstico, industrial o de tipo comercial. Y eso sería todo la introducción al tema de lo que es las instalaciones de gas LP y gas natural. Gracias.